Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde la ciudad de Berlín a las 11:15 de la noche comenzamos la transmisión número 151 de Demoliendo mitos de la política en vivo. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Por ustedes realizamos nuestro trabajo. En esta transmisión, queridos demoledores y queridas demoledoras, vamos a establecer el foco del análisis en el escándalo vivido ayer en el primer y casi con seguridad último debate presidencial entre el presidente en funciones, Joe Biden, y el expresidente Donald Trump. Para realizar el análisis, para realizar la evaluación de lo sucedido, y no solamente eso, sino sus consecuencias en el corto, mediano y largo plazo, vamos a presentar una enorme cantidad de materiales, por sobre todas las cosas fílmicos, materiales fílmicos, documentos fílmicos, videos sobre los análisis previos, sobre el momento del debate y posteriormente sobre las repercusiones, incluso la primera declaración de Biden tras lo sucedido. La vamos a presentar sobre el final, pero más allá de todo lo que vamos a presentar a continuación, recuerden lo siguiente: este debate sucedido el día de ayer determinó un antes y un después en la política estadounidense, en la campaña electoral de este año naturalmente, pero en la política estadounidense y también en la política internacional, porque sus consecuencias van a generar cambios sustantivos en muchos de los conflictos en curso a escala global, incluida la guerra en Ucrania, como así también, eh, el conflicto con China alrededor de Taiwán, ¿sí? Comencemos entonces con el análisis y, como siempre, por favor, acompáñennos con el like. Recuerden que eso nos ayuda muchísimo contra la censura permanente de la gran mayoría de nuestros videos. Comencemos con, comencemos tal vez sí con lo que nosotros mismos presentábamos hace una semana, ¿sí? No ahora, no como un ejercicio onanístico o porque queramos fanfarronear, sino porque queremos documentar que tanto nosotros aquí en este canal como los analistas en DMP Geopolítica, em, porque realizamos análisis críticos independientes, aparecemos bien orientados en el sentido de que cuando realizamos una predicción, o un análisis crítico prospectivo hacia adelante, por lo general, las cosas posteriormente aparecen por ahí, ¿sí? Entonces, comencemos con esto de la semana pasada, no de este viernes. Hoy participamos efectivamente también en el programa de negocios televisión Todo es Geopolítica, pero claro, hoy ya realizábamos el análisis de lo sucedido ayer. Atención a lo dicho la semana pasada, cuando presentábamos básicamente el vaticinio, la predicción de que muy probablemente podríamos presenciar en el debate una debacle de la candidatura de em, Joe Biden. Comencemos. Para redondear este panorama verdaderamente deplorable para la política exterior de Estados Unidos, su presidente y candidato a la reelección en la última semana protagonizó por lo menos
10 episodios de demencia senil verdaderamente inocultables, todos los del G7, con, bueno, lo recuerdan esto de, ¿no? El grupo de los líderes del G7 presenciando el descenso de unos paracaidistas y Biden saludando a un fantasma hacia otro lado, lo llamaron, ahí lo zarandearon de un lado para el otro. Después, unos días atrás, si no recuerdo mal, en la ceremonia por la conmemoración del 70 aniversario de la batalla de Normandía, en un momento cuando la orquesta presentaba el himno nacional francés, si no recuerdo mal, realizó un giro y comenzó, sí, como apareció mirando hacia la grada, al punto de que Macron, la esposa de Macron, todos ellos también realizaron un giro de espaldas al público, de espaldas a la orquesta, mirando hacia la tribuna, porque este abuelito perdido, entonces todos los otros convencidos de que algo ahí también. Y la Esa es la última, risa de Fernando, la de ¿no? hace unos días, en este evento en Estados Unidos para la recaudación de fondos de campaña, por el cual no participó en la conferencia de paz, entre comillas, de Suiza. Bueno, no participó por eso, y a la salida de este evento, en los saludos finales, con la banda a pleno, él perdido en el escenario, debió recogerlo Obama de la mano como a un niño. Entonces, para colmo de toda esa situación, de todos esos frentes abiertos, Biden en una situación ya insostenible en lo personal. Y en una semana más o menos, si no recuerdo mal, el 27 de este mes, comienza puede que antes. El primer debate. El primer debate, no, el 27, el 27, sí, acá confirmado, el 27, acá la página de CNN con el 27, entonces el próximo jueves, un debate contra Trump, quien ayer en un meeting político, bueno, Trump, un hombre de la escena mediática, familiarizado con esto, casi un comediante frente a las cámaras por momentos, con un histrionismo muy grande, más allá de nuestras simpatías o antipatías por Trump, en mi caso más bien antipatía, pero bueno, realizó un acto de comedia, un sketch, caricaturizándolo a Biden por lo sucedido en el G7, en este acto con Obama, en lo del Papa, en esto de la cabeza puesta así, y el Papa como este muchacho que quiere. Bueno, a veces esta situación realmente parece tragicómica por todos estos elementos, pero bueno, presenta una gravedad muy grande porque muchas veces en estas situaciones en las cuales una potencia en decadencia parece sobrepasada y también en su liderazgo, bueno, pueden cometer locuras, ¿sí? En el marco de la desesperación. Así que esa es la situación de Estados Unidos, una vez más contradictoria entre, por un lado, esta demostración de poder, pero por otro lado, esta debacle con muchísimos frentes abiertos y un presidente gaga. Buen resumen, cuanto menos. Fernando ahí muerto de la risa. Bueno, lo vaticinamos. Biden en las últimas semanas había protagonizado por lo menos 10 episodios de demencia senil, en situaciones en las cuales lo acompañaba su esposa, el expresidente Obama o alguien de la mano, con lo cual en un debate contra un tipo como Trump, contra un tipo familiarizado con los estudios televisivos, un showman, un personaje muy histriónico, casi un comediante, stand-uperos, los llaman a los comediantes estos el stand-up, ¿no? De la comedia frente a un público, bueno, podía efectivamente protagonizar un desliz, un error, un episodio de demencia senil, y eso podría desencadenar consecuencias determinantes para su candidatura. Bueno, efectivamente presenciamos ayer algo fuera de lo común en la historia de los debates televisivos, porque directamente apareció perdido, confundido, sobrepasado por la situación en varias oportunidades. Antes de comenzar con el análisis de los momentos más importantes relativos a esto, quiero recordar 2 o 3 cositas respecto a los debates presidenciales en Estados Unidos y a este en particular, Primero, este debate televisivo llevado a cabo ayer, el día 27, aparece antes de tiempo, ¿sí? Aparece antes de lo que debería, antes de la fecha habitual de los
debates televisivos, los cuales por lo general comienzan después de la realización de las convenciones partidarias de los dos partidos más importantes, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Convenciones, así las llaman, convenciones, reuniones, mítines, las podríamos llamar también, en las cuales determinan formalmente a qué candidato van a presentar como candidato presidencial final tras las internas partidarias, ¿sí? Una vez concluidas las internas partidarias, en, ese, en, esos, en esas convenciones realizan una votación, los delegados obtenidos por cada uno de los precandidatos a la presidencia, en realidad, sí, bueno, los precandidatos a la presidencia de cada partido, van recogiendo a partir de las elecciones en todos los estados, las elecciones internas del partido, van recogiendo electores y esos electores en la conferencia partidaria finalmente realizan una votación y esa misma noche el partido realiza la selección de un candidato. Y una vez electo el candidato, bueno, ahí sí comienzan los debates presidenciales. Toda la lógica en eso, porque sin un candidato presidencial, ¿qué sentido en un debate entre candidatos aún no definidos? El Partido Republicano este año va a realizar su convención en julio y el Partido Demócrata va a realizar la convención en agosto. Sin embargo, ambos partidos y ambos candidatos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, Biden y Trump, determinaron comenzar los debates antes de que comience oficialmente la campaña, antes de la designación de los candidatos oficiales y el inicio formal de las campañas. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque en este caso tanto el candidato demócrata, Biden, como presidente, ya aparece como único candidato eh, en carrera, ¿sí? Prácticamente nadie. Por lo general, esa es la política de los partidos en Estados Unidos. Si un candidato ya en el poder, ya en el gobierno va a participar en una campaña por la reelección, entonces el resto de los presidenciables no participan en la interna, no realizan internas, pero en este caso, curiosamente, también el candidato contendiente, el candidato eh, proveniente del llano, ¿sí? En este caso el expresidente Trump, él mismo también ya aparece confirmado como candidato. Y esto representa una excepción, porque por lo general en esta fecha, en junio, todavía la interna del partido contendiente, ¿sí? Del candidato proveniente del llano, del partido en el llano, por lo general todavía no determinó su candidato. En este caso sí, por la potencia de Trump, cuya campaña interna en el partido generó la resignación de todas las precandidaturas de los otros candidatos. La última de estas precandidatas, Nikki Haley, si no recuerdo mal. Entonces ya parece definida la candidatura de Trump antes de la convención republicana el mes próximo. Y además de todo esto, además de esta cuestión ligada a la selección de los candidatos, evidentemente por razones políticas, ambos partidos y ambos candidatos querían comenzar la campaña electoral cuanto antes, ¿sí? Incluso antes de sus designaciones formales y del inicio formal de la campaña electoral. ¿Por qué? Por distintas razones. En mi opinión, en el caso de los demócratas, por la posibilidad precisamente de una debacle como esta, como la vivida hoy, y de esa manera aparecer de alguna manera un poquito más cubiertos en cuanto al tiempo para la posibilidad de la designación de un sustituto, de un reemplazo. Y en el caso de Trump, porque quiere la elección definida lo antes posible. ¿Sí? Esa es la primera característica excepcional de este debate, lo anticipado del debate. Segunda característica de los debates en general, todos, incluido este, en Estados Unidos y cada vez más en la política internacional, en la política latinoamericana totalmente y en la política española en gran medida también. Estos debates básicamente representan una escenificación
y no más que eso, ¿sí? Estos debates representan un espectáculo. No presentan ideas de ningún tipo, no presentan debates de argumentos, de propuestas, nada, 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 solamente chicanas, frases provocativas, reacciones, jugarretas, por llamarlas de alguna manera. Entonces, el foco no aparece en el qué, no aparece en el qué, en el contenido, en las cosas dichas, y de hecho en este debate de punta a punta no presentaron una idea como la gente, ninguno de los dos no presentaron una propuesta, no realizaron una afirmación eh, sustancial sobre nada, absolutamente nada, un debate vacío completamente, decadente en ese sentido. Pero claro, el foco en lugar de en el qué aparece en el cómo, en la forma de ese decir nada, ¿sí? Y en ese sentido, en un debate basado en el cómo, difícilmente en los debates televisivos en Estados Unidos y en general en la política, desde la introducción de la televisión en adelante, difícilmente los debates generan grandes diferencias en la intención de voto, ¿sí? Puede aparecer un pequeño caudal de votos influido por el debate, pero por lo general la gente ya presenta una tendencia, los votantes presentan una tendencia, básicamente realizan una confirmación, a través de los debates realizan una confirmación del voto, entonces no pueden conquistar más de 1 o 2% de los votos por encima de sus valores actuales en las encuestas, no pueden generar grandes avances, a menos que, y esto sí aparece como el gran elemento de los debates modernos, a menos que uno de los candidatos, que no puede ascender mucho por sus propuestas, por su debate, por su participación en un debate, a menos que uno de los candidatos protagonice una situación escandalosa, cometa un error gravísimo, protagonice un resbalón en términos figurados, sí, a menos que alguien cometa un error garrafal o una declaración verdaderamente inaceptable y eso genere una caída, bueno, más allá de esa posibilidad, de ese cisne negro, los debates no determinan las elecciones. ¿Sí? Entonces, para arriba no pueden con los debates. ¿Ganancia de muchos votos? No. Sí pueden la pérdida de muchos votos por una situación escandalosa. Bueno, eso aparecía en juego ayer por la noche, la posibilidad de una situación escandalosa, y en este sentido, todos los ojos aparecían en Biden. Todos los ojos aparecían en la posibilidad de que Biden protagonizara un episodio de este tipo. Y no solo eso, sino que además Biden no solo no debía cometer errores en este sentido, sino que además Biden debía parecer fuerte, debía aparecer lúcido, rápido, ¿sí? Rechazando de esa manera todas las versiones respecto a sus deficiencias cognitivas, etcétera, etcétera. Pero no porque presentara muchas ideas o, bueno, o muchas propuestas, no, no, sencillamente su forma de hablar, su manejo, su dicción, ¿sí? Eso lo único. Y precisamente por ahí aparecieron los problemas. Comencemos ahora sí con el análisis de estos episodios. No voy a presentar las ideas, los debates de ayer, las discusiones, porque en realidad todas carecieron de peso, de sustancia, tanto las discusiones sobre la economía, sobre la migración, sobre la política internacional, sobre Ucrania, sobre Israel, básicamente presentaron lo mismo que hasta ahora, de manera desprolija, apurados, con chicanas, con gritos, de ideas nada, pero sí protagonizaron, especialmente Biden, episodios, bueno, de demencia senil.
Comencemos entonces con el análisis de esas situaciones, mientras Waldo Quijada, como siempre, nos acompaña con su apoyo. Muchas gracias, Waldo. Excelente análisis en Negocios Televisión. Saludos para vos, Waldo, desde la Araucanía, en Chile. Comencemos entonces a presenciar lo sucedido. Aquí comienza el debate. Yo aquí con mis notas respecto a el tiempo. Lo vamos a presentar en inglés con subtítulos. Los subtítulos buenos, estos los subtítulos generados automáticamente por YouTube del inglés buenos, no lo presento en su versión doblada al español con voces puestas por encima de las voces porque quiero presentar precisamente el audio original, porque ahí aparece bien clara la situación de Biden, este balbuceo, ¿sí? Estos errores, estos congelamientos, ¿no? Cuando de repente lo abandonan las luces. Comencemos entonces con los... Now, please welcome the 46th President of the United States, Joe Biden. Esto demasiado rápido, yo siempre mirando las cosas un poquito más rápido. Bueno, aquí la entrada de Biden, voy a retroceder un segundín. Siempre duro, ¿no? No puede otra cosa. Quiere generar la sensación de tranquilidad, de relajación, hola, ¿qué tal? Sí, pero duro. And please welcome the 45th President of the United States, Donald Trump. Mirada desafiante a Biden. Y, atención, ni siquiera la mano. Todo esto es una escenificación. También, por lo general, los presidentes comienzan los debates con un saludo, ¿no? Como una muestra del respeto institucional. En este caso, como ellos representan dos polos políticos, culturales, económicos irreconciliables, adrede, ¿sí? Por consejo de sus asesores políticos, rechazan el saludo para que no aparezca contradictoria de alguna manera la retórica completamente insultante, hostil, de insultos y de cosmovisiones completamente antagónicas, no diversas, antagónicas, y después ellos aparezcan con un saludo, un estrecho, un saludo, un apretón de manos, ¿no? Entonces, a propósito, ¿no? Comienzan así, recios, duros, pero más allá de esto de alguna manera caracteriza la situación de los Estados Unidos en tanto potencia en declive, en potencia en decadencia. En los países poderosos, los candidatos están conscientes de la importancia de la imagen de unidad de un país, de un Estado, de una nación, más allá de las diferencias políticas, entonces comienzan en buenos términos. Acá no, esto es una demostración de la decadencia de los Estados Unidos y de bueno, el fuerte enfrentamiento social, político y económico, cercano incluso en algunos casos a la posibilidad de una guerra civil. La ruptura, el quiebre en los Estados Unidos, aquí reflejado en esto, ¿sí? Bien. Gentlemen, thanks so much for being here. Let's begin the debate and let's start with the issue that voters consistently say is their top concern, the economy. Bueno, acá comienzan con la primera pregunta, la economía. Responden los dos bastante mal, poco importante, pero a los pocos minutos va a aparecer una pregunta aquí sobre otro tema. Y acá comienza el primer problema. It was the most embarrassing day in the history of our country's life. President Trump, over the last 8 years, under both of your administrations, the national debt soared to record highs. And according to a new nonpartisan analysis, President Trump, your administration approved $8.4 trillion in new debt. Well, so far, President Biden, you've approved $4.3 trillion in new debt. So, former President Trump, many of the tax cuts that you signed into law are set to expire next year. You want to extend them and go even further, you say. With the U.S. facing trillion-dollar deficits and record debt,
Why should top earners and corporations pay even less in taxes than they do now? Because the tax code Bueno, una pregunta sobre la deuda, sobre economía. Y por ende, una pregunta con cifras. Hasta este lugar, hasta este momento del debate en los 7 minutos anteriores, Biden había respondido las preguntas e incluso había establecido un intercambio de chicanas de ida y vuelta con Trump muy rápido, como quien memoriza algo. Había regurgitado un texto aprendido, sí, memorizó algo a lo largo de los últimos 5 días. Y por cierto, recuerden que durante los últimos 5 días Biden había desaparecido, literalmente había desaparecido, porque sus asesores y todo el grupo de gente a su alrededor lo habían cerrado había comenzado una preparación desesperada frente a esta situación, ¿no? Sus problemas, sus achaques por la vejez y la preparación para un debate fundamental como este para que no cometiera errores. 5 días. Por eso, durante los 5 primeros minutos, presentó de memoria muy rápidamente, regurgitó las primeras respuestas al nivel de Trump, bla, 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 bla. Pero claro, yo esto como profesor debo haberlo presenciado 1000 veces. El estudio memorístico, el estudio de memoria, te puede ayudar un poquitito, porque comenzás de memoria, bla, 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 y en un momento de repente no aparece en tu memoria una de las palabras memorizadas y de repente ya no recordás nada, ¿sí? Te abandona por completo el hilo de la conversación, el sentido de las oraciones, solo por una palabra perdida en el medio, uno ya no recuerda toda la secuencia, ¿sí? Claro, y eso lo sucedido a continuación con Biden cuando debió de repente recordar cifras. Lo vamos a presenciar. Por eso, mi consejo siempre, toda la vida a los estudiantes, no realicen estudios memorísticos, no memoricen cosas más allá de alguna cifra, alguna cosita, sino metabolicen los conocimientos, las ideas, y después preséntenlas con sus propias palabras, porque es el verdadero aprendizaje, cuando uno con la incorporación de una idea y después la presentación de eso con sus propias palabras, porque claro, la idea entendida, si uno no puede, solamente puede de memoria, en algún momento la memoria comete un fallo. Aquí Trump. had spurred the greatest economy that we've ever seen just prior to COVID. And even after COVID, it was so strong that we were able to get through COVID much better than just about any other country. But we spurred, that tax spurred. Now, when we cut the taxes, as an example, the corporate tax was cut down to 21% from 39%, plus beyond that. We took in more revenue with much less tax, and companies were bringing back trillions of dollars back into our country. The country was going like never before, and we were ready to start paying down debt. We were ready to start using the liquid gold right under our feet, the oil and gas right under our feet. We were going to have... Bueno, esto típico de Trump, ¿no? Mi gobierno, el mejor de la historia, la economía imparable y el pago de la deuda como nunca antes, y a pesar del recorte de impuestos, más recaudación. Bueno, en el 95% de los casos todas esas afirmaciones falsas, pero carece, en un debate hollywoodense, en un debate, una vez más, basado en el cómo y no en el qué, si presentan cosas reales o presentan cifras inventadas, carecen de importancia, ellos aparecen hablando para sus audiencias, entonces, si lo presenta de manera segura, cuanto más exagerado, aún si las cifras falsas, bueno, ningún problema. Esto en todos los candidatos y en el caso de Trump quizás todavía más por sus dotes escénicas. Have something that nobody else has had. We got hit with COVID. We did a lot to fix it. I gave him an unbelievable situation with all of the therapeutics and all of the things that we came up with. We gave him something great. Remember, more people died under his administration, even though we had largely fixed it. More people died under his administration than our administration, and we were right in the middle of it, something which a lot of people don't like to talk about. But he had far more people dying in his administration. He did the mandate, which is a disaster, mandating it.
the vaccine went out. Bueno, no responde sobre la deuda, rememora la estrategia, la política de su gobierno respecto a la pandemia por el COVID como la mejor en la historia, la mejor en el mundo, y en realidad protagonizó una política desastrosa con muchísimos más muertos que en otros países. Irrelevante, intrascendente. Atención a la cara de Biden al otro lado. Atención a esa cara. Ya en esa cabeza, la búsqueda de qué debía recordar, qué debía presentar, qué cifra, ¿sí? Atención. Which is the thing that people most objected to about the vaccine. And he did a very poor job, just a very poor job. And I will tell you, not only poor there, but throughout the entire world, we're no longer respected as a country. They don't respect our leadership. They don't respect the United States anymore. We're like a third world nation between weaponization of his election, trying to go after his political opponent, all of the things he's done. We've become like a third world nation, and it's a shame. The damage he's done to our country. And I'd love to ask him, and will, why he allowed millions of people to come in here from prisons, jails, and mental institutions to come into our country and destroy our country. President Trump, we will get to immigration later in this block. President Biden, I want to give you an opportunity to respond to this question about the national debt. He had the largest national debt of any president in a four-year period, number one. Number two, he got $2 trillion tax cut, benefited the very wealthy. What I'm going to do is fix the tax system. For example, we have 1,000 trillionaires in America. I mean, billionaires in America. And what's happening? They're in a situation where they, in fact, pay 8.2% in taxes. If they just paid 24%, 25%, either one of those numbers, they'd raise $500 billion, I should say, in a 10-year period. We'd be able to wipe out his debt. We'd be able to help make sure that all those things we need to do, child care, elder care, making sure that we continue to strengthen our healthcare system, making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the with the COVID, with dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare. Thank you, President Biden. President Trump. Bueno, genera incluso vergüenza ajena, ¿no? Tristeza. La crueldad de un tipo ya sin las luces necesarias para una cosa así, puesto ahí. Y bueno, bien claro el porqué de el error el episodio de demencia senil aquí. Antes aparecía su cara deliberando, recordando qué presento, y comenzó con una enumeración de cosas y cifras, el peor error posible cuando no te acompaña la memoria, porque comenzás 1, 2, y en el tercero no recordás el punto 3 pensado en tu cabeza antes, y a partir de ahí ya no recordás nada. Por eso a lo largo, yo no quería realizar interrupciones, comienza punto 1, punto 2 más o menos bien, a partir del punto 3 comienza el balbuceo. Y en un momento, no, trillones de dólares, quiero decir millones, billones de dólares, no, quiero decir, bueno, error, hasta que directamente presenta la cuestión del COVID. Recuerden que a pesar de que en alguno de sus deslices, de sus furcios, él recordó su política contra la COVID, durante la epidemia, durante la pandemia de COVID, aparecía Trump en el gobierno, quien por cierto realizó una pésima gestión. No aparecía él en el gobierno. Por alguna razón, en su cabeza le establece una relación entre COVID y su propio gobierno, aunque su gobierno comenzó después, y por eso esto de, bueno, y todo lo hecho sobre deuda para el COVID, y después recuerda, no, COVID no, perdido completamente, y después vencimos Medicare. Ningún sentido en la última oración. Vencimos Medicare. Medicare, el programa de asistencia médica establecido en gran medida por Obama. Y bueno, y ahora ya después de eso, vista la cara de Trump al lado, ahora lo vamos a presentar de nuevo porque esto ya determinó el final de su candidatura. La cara de Trump al lado, mirándolo así como, epa. Y ahora, bueno, ya chau, ya ha caído, ahora pateado en el piso, ¿no?
was right. He did beat Medicare. He beat it to death, and he's destroying Medicare because all of these people are coming in. They're putting them on Medicare. They're putting them on Social Security. They're going to destroy Social Security. This man is going to single-handedly destroy Social Security. These millions and millions of people coming in. Bueno, y no solo eso, no solo pues del remate de Biden ya caído, sino que además puede redireccionar todo hacia el tema de la migración y de la crisis migratoria y las personas provenientes de la cárcel y de los manicomios entrando por la frontera, toda esta histeria delirante inventada por la campaña de Trump para básicamente maximizar el sentimiento de desesperación y de xenofobia de una sociedad como la estadounidense, ya de por sí bastante racista. En realidad, las cifras relativas a ingreso de migrantes en Estados Unidos aparecen más o menos estabilizadas desde los años 50. Los inmigrantes en Estados Unidos presentan alrededor del 14%, una relación relativamente pequeña para un país derivado de la migración, descendiente de la migración, como todos los países americanos en su conjunto, más o menos la misma cantidad de migrantes con respecto a la población total. El valor va ascendiendo, claro, de más migrantes, pero también más población local, entonces ambos ascienden más o menos al mismo nivel. Pero bueno, ante la caída, el tropezón no, la caída estrepitosa de Biden, ¡pum!, el golpe de remate y a machacar una vez más con los inmigrantes. Voy a retroceder un poco porque acá parece muy claro esto de Biden, de que no puede más. Aquí. Atención a lo dicho, la cara de Trump, atención a cómo comienza crecientemente con los problemas hasta que de repente ya va luceando sin ningún sentido. $1 billion, I should say, in a 10-year period. We'd be able to wipe out his debt. We'd be able to help make sure that all those things we need to do, child care, elder care, making sure that we continue to strengthen our healthcare system, making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID, with dealing with everything we have to do with, look, Pobre. If we finally beat Medicare. Thank you, President Biden. President Trump. Vencimos Medicare. Bueno, pobre por la situación, por la crueldad de un tipo viejo expuesto a esto, de pobre este tipo a lo largo de nada, cuando él con su cabeza en condiciones, un hijo de su madre, toda la vida, un imperialista, un guerrerista, un halcón neoconservador, demócrata, toda la vida eso, pero bueno, pobre por sus achaques de viejo en una situación así. Esto a los 7 minutos de debate, demoledores y demoledoras. No, en el final del debate, la gente ya cansada, no. 7 minutos de debate, este tremendo tropezón. Y unos minutos más tarde, en el momento de la discusión sobre migración, precisamente migración, el tema favorito de Trump, por acá, 19, por acá. Atención. Let's turn now to the issue of immigration and border security. President Biden, a record number of migrants have illegally crossed the southern border on your watch, overwhelming border states and overburdening cities such as New York and Chicago, and in some cases causing real safety and security concerns. Given that, why should voters trust you to solve this crisis? Because we worked very hard to get a bipartisan agreement that not only changed all of that, it made sure that we are in a situation where you had no circumstance where they could come across the border with the number of border police there are now. We significantly increased the number of asylum officers, significantly. By the way, the Border Patrol endorsed my position. In addition to that, we found ourselves in a situation where when he was president, he was separating babies from their mothers, putting them in cages, making sure the families were separated. That's not the right way to go. What I've done since I've changed the law, what's happened? I've changed it in a way that now you're in a situation where there are 40% fewer people coming across the border illegally. That's better than when he left office. And I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more Border Patrol and more asylum officers. President Trump?
I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look, we had the safest border in the history of our country. Bah, el golpazo. Escuchado eso o leída la traducción, no sé qué dijo sobre el final, no sé qué carajos dijo sobre el final y no creo que él lo sepa tampoco. En los subtítulos, por cierto, aparecen oraciones más o menos con sentido, porque es a la inteligencia artificial generando el subtitulado, pero bueno, por eso lo quería presentar en el idioma original. Ustedes, comprendiendo el inglés o no, acompañarán los y en el medio van apareciendo palabras de una oración, de otra. Las oraciones por momentos no generan sentido, ¿sí? La inteligencia artificial las concatena de alguna manera para presentar ideas, pero no genera mucho sentido. Y justo sobre este tema, otra vez, lo presento muy rápido, estos 10 segunditos, otra vez perdido completamente. Fewer people coming across the border illegally. That's better than when he left office. And I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look, we had the safest border in the history of our country. Bueno. Lo dicho, un tipo como Trump con estas cosas sin sentido, no sé qué carajo dijo y estoy seguro de que él ni siquiera él lo sabe. Migración, tema migración. Último, no, vamos a presentar solo estas cositas, un episodio más y después las reacciones. Después las reacciones y las consecuencias y el análisis de esto. Sobre la cuestión climática. Tema supuestamente favorable para Biden. Recuerden que Trump abandonó el protocolo, la conferencia de París, básicamente el acuerdo internacional relativo a las emisiones de carbono posterior al protocolo de Kioto, aceptado por China y Rusia de manera sorpresiva, muy importante. Lo abandonó el llamado, no recuerdo si lo llaman protocolo de París o acuerdo de París, determinó la expansión del fracking, como llaman, la explotación de hidrocarburos, principalmente de petróleo y de gas natural por fractura hidráulica, esa es la traducción al castellano, la expansión liberación total para la producción de hidrocarburos, tema para Biden, porque en esto Trump con una política desastrosa. Aún así, un desastre para Biden. A partir más o menos de aquí. Presentemos. And it's already started, and you haven't seen anything yet. It's a disaster. You have 38 seconds left, President Trump. Will you take any action as president to slow the climate crisis? So I want absolutely immaculate clean water, and I want absolutely clean air, and we had it. We had H2O. We had the best numbers ever, and we were using all forms of energy, all forms, everything. And yet, during my 4 years, I had the best environmental numbers ever. And my top environmental people gave me that statistic just before I walked on the stage, actually. I don't know where the hell he's been. The idea that anything he said is true. I passed the most extensive climate change legislation in history. We find ourselves, and by the way, Black colleges, I came up with $15 billion for HBCUs, historic Black universities and colleges, because they don't have the kind of contributors that they have to build these laboratories and the like. Any Black student is capable in college of doing any white student can do. They just have the money, but now they'll be able to get those jobs in high tech. We're in a situation where the idea that he is claiming to have done something that had the cleanest water,
He hadn't done a damn thing with the environment. He pulled out of the Paris Peace Accord, Climate Accord. I immediately joined it because if we reach 1.5 degrees Celsius at any one point, there's no way back. The only existential threat to humanity is climate change. And he didn't do a damn thing about it. He wants to undo all that I've done. The Paris Accord was going to cost us $1 trillion. And China nothing, and Russia nothing, and India nothing. It was a ripoff of the United States. And I ended it because I didn't want to waste that money because they treat us horribly. We were the only ones who was costing us money. Nobody else was paying into it. And it was a disaster. But everything that he said just now, I'll give you an example. I heard him say before insulin. I'm the one that got the insulin down for the seniors. I took care of the seniors. What he's doing is destroying all of our medical programs because the migrants coming in, they want everybody. And look, I have the biggest heart on the stage. I guarantee you that. And I want to take care of people. But we're destroying our country. They're taking over our schools, our hospitals, and they're going to be taking. Todo show, todo espectáculo. Mi política la mejor del mundo en respecto a medio ambiente, el agua más limpia, el aire más puro, bueno, todas estupideces de un lado y del otro, de los dos lados, pero Trump con seguridad, Trump con fuerza, Biden over Social Security. He is destroying Social Security, Medicare, and Medicaid. The idea is that we, in fact, we were the only ones of consequence who were not members of the Paris Accord. How can we do anything? We're not able to, the United States can't get its pollution under control. One of the largest polluters in the world, number one. We're making significant progress. By 2035, we will have cut pollution in half. We have made significant progress, and we're continuing to make progress. We set up a climate corps for thousands of young people who learn how to deal with climate, just like the Peace Corps. And we're moving in directions that are going to significantly change the elements of cause of pollution. But the idea that he claims that he has the biggest heart up here and he's really concerned about pollution and about climate, I've not seen any indication of that. And by the way, with regard to prescription drugs, one company agreed that they would reduce the price to $35, which I was calling for voluntarily. I made sure every company in the world, every pharmaceutical company, cannot have to pay. Thank you. And by the way, so every day, millions of Americans. Cortado, fin del tiempo, ellos con un reloj ahí, las reglas bien claras. Thank you, basta, y el tipo, y por cierto, y el tipo pagado. Clic. Todo lo dicho hasta ahí, balbuceando sin mucho sentido, y de repente apagado. Apagado directamente, una vez más. Atención, ¿eh? With regard to prescription drugs, one company agreed that they would reduce the price to $35, which I was calling for, one, voluntarily. I made sure every company in the world, every pharmaceutical company, cannot have to pay. Thank you. And by the way, y por cierto, so every day millions of Americans struggle just to make ends meet. Directamente comienza el periodista con la próxima pregunta, ¿no? Y por cierto, y el tipo congelado ahí y no pudo más. Bueno, esos tres de los más importantes problemas sufridos, episodios de demencia senil, furcios, situaciones escandalosas, errores, faltas, llámenlos como quieran, tres de los episodios más importantes, pero así como este, muchos más a lo largo de todo el debate. Ni siquiera en el cierre pudo redondear de manera clara. Y bueno, esto generó consecuencias muy, muy fuertes dentro del propio Partido Demócrata. Presentemos, por ejemplo, lo dicho por uno de sus principales promotores hasta aquí, un humorista llamado Jon Stewart, demócrata convencido, uno de los principales
promotores en los medios de su campaña junto a CNN. En un rato vamos a presentarlo de CNN también, porque claro, de repente los patrocinadores de su campaña con esto reaccionaron, despabilaron y así como lo acompañaban hasta el día de ayer, a partir de ahora lo ametrallan, ¿sí? Lo presentan como un viejito senil, qué terrible, qué doloroso, qué situación insostenible, y directamente ya llaman a la búsqueda de otro candidato directamente, así de sencillo. Por ejemplo, esto, New York Post, publicación de los Estados Unidos, de Nueva York, simplemente triste. El presidente balbucea, tropieza, se congela en un debate desastroso contra Trump, ¿sí? Esto en la prensa escrita. Esto en la prensa publicada en papel. Ahora, en video podemos presentar, ahora sí, a Jon Stewart, uno de sus principales propagandistas hasta acá. Este señor, quizás alguno lo recuerde de alguno de estos episodios de comedia, de estos videos cómicos muy difundidos en las redes sociales. Comencemos con su análisis de la situación. Atención. Oh, it's 3 minutes. What can you do in 2 minutes? But all right, well, that's going to winnow out anything that might be interesting or substance. But let's begin. We know the bar that's been set up for each to pass. Biden has to not look old and not have a senior moment. Go. Making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID. Excuse me, with dealing with everything we have to do with. Look, if we finally beat Medicare. Thank you, President Biden. Need to call a real estate agent in New Zealand. Claro, ¿no? Porque debe abandonar el país este muchacho, porque hasta hace 2 días lo acompañaba a muerte y ahora directamente ya lo caricaturiza bastante. A esto en Argentina lo llamamos veleta, ¿no? Como esos aparatitos, veletas la llaman precisamente, cambiando la dirección según el viento para determinar la dirección del viento. Bueno, si el viento para un lado, este muchacho con Biden, si el viento para el otro, ahora el apoyo a la cargada, a la ironía, a caricaturizarlo. Por eso, según su propia broma, debe abandonar el país. Este es uno de sus principales promotores en los medios, este comediante. Okay, a high pressure situation. A lot of times you can confuse saving Medicare with beating it. Quería esto de I saved Medicare, salvé a Medicare y no vencí a Medicare. I bet Medicare, porque bueno, Medicare lo generó Obama, después Trump quería la eliminación y él lo reactivó, por eso el error. I'm sure it's not something that repeated throughout the debate, causing Democrats across the country to either jump out of windows or vomit silently into the nearest recycling bin. Anybody can talking. Cualquiera puede, no, eso ahí puesto un bip abajo, cualquiera puede cagarla, esa es la palabra concreta, dicha ahí. How did Biden do not talking? How close the police are to him. Almost every police group in the nation from every state, and everybody wanted to get it back to the states, everybody. And China, nothing, and Russia, nothing, and India, nothing. I will have that reporter out. He should have had him out a long time ago because I didn't have legislation. I said, close the border. We had the safest border in history.
Not great. Ay, perdón. Oh, qué tonto, qué tonto. Presenté los 2 minutitos restantes sin que apareciera. Qué bobo. Sin que apareciera. Lo presento de nuevo. Perdón, 2 minutitos nada más. Un segundito. Ahora sí. How did Biden do not talking? How close the police are to him. Menciona la cara de Biden al lado. Police group in the nation from every state, and everybody wanted to get it back to the states. Everybody. And China, nothing, and Russia, nothing, and India, nothing. I will have that reporter out. He should have had him out a long time ago because I didn't have legislation. I said, close the border. We had the safest border in history. Not great. Bueno, Estados Unidos así. Así como acompaña a Zelensky hoy y mañana lo va a abandonar por completo, quizás incluso con Zelensky muerto, ¿sí? Así como acompañaba a Guaidó o a cualquiera de los lamebotas sometidos a los designios del imperio. Cuando te quieren para algo, vos usado, y cuando ya no te quieren más, te entierran, te ametrallan, te pisotean, te basurean, te abandonan, ¿sí? Y bueno, así lo abandonan a Trump, a Biden, con ironías, caricaturizándolo, con bromas. Nosotros acá realizamos, si bien con respeto y siempre recordando lo trágico y lo cruel de todo esto, a veces realizamos bromas de humor negro, pero nosotros nunca acompañamos su candidatura. Estos tipos hasta hace 2 días, sí. No, 2 días no, un día ayer, ¿sí? Bueno, esto con respecto a el humor, ¿sí? El apoyo de los medios en sentido de la opinión pública. Pero atención a la propia CNN, la principal cadena detrás de la candidatura de Biden, la cadena demócrata por excelencia. Recuerden, en Estados Unidos, Fox News republicana y a favor de Trump, y CNN supuestamente más seria, pero cualquier atisbo de seriedad lo abandonó hace mucho. Bueno, CNN con Biden. Voy a presentar los análisis de los analistas de CNN. Tremendos, lo machucaron. Lamentablemente en este caso no aparecen buenos subtítulos. Efectivamente, no aparecen. Así que yo voy a realizar la traducción de algunas cositas de lo dicho en el análisis inmediatamente posterior al final al final del debate. Ahí, en vivo detrás, Trump abandonó inmediatamente el escenario. Su esposa ya no lo acompaña, evidentemente él en una... Si en la elección anterior todavía lo acompañaba o solamente lo acompañaba por una suerte de acuerdo entre él y su esposa Melania, si no recuerdo mal, no recuerdo, bueno, esa modelo eslava, no recuerdo si lituana o de dónde, esa señora preciosa, pero sin muy buenas relaciones con el propio Trump, no recuerdo si tercera, cuarta o quinta esposa. Y del otro lado, la Jill Biden lo acompaña a Biden, ahí como siempre de la manito. Quieren generar la imagen de familia, de unidad, pero generan más bien la imagen de la enfermera con el paciente. E inmediatamente después de esto comienza el análisis y atención a la dureza de los análisis en CNN. The first debate of the 2024 campaign and the earliest presidential debate ever, now in the books and in front of the voters. Tonight, along with Aaron Burnett, the first word on what the... Bueno, el debate más anticipado en la historia, por esto de la fecha, el debate más temprano, más
más anticipado con respecto a la elección, por esto un debate en junio. A partir de ahora, los analistas. Those voters might make of it from our political professionals, from our CNN Flash Poll and Swing State Focus Group. We'll be talking to surrogates, including Vice President Harris, getting fact checks from our Daniel Dale and new reporting from inside both campaigns. With me here, CNN political commentator Scott Jennings, Kate Bedingfield, David. It's into the Aquí presentan al primer análisis. This was a game-changing debate in the sense. Ya comenzó aquí el análisis. Este fue un game changer, un análisis determinante. That right now, as we speak, there is a deep, a wide, and a very aggressive panic in the Democratic Party. En este momento, mientras estamos hablando, hay un gran y profundo pánico entre los estrategas demócratas. Esto dicho por uno de los propagandistas del Partido Demócrata en la CNN, este analista. Party. It started minutes into the debate and it continues right now. John King, el nombre de este señor. El pánico comenzó durante el debate y continúa ahora mismo. It involves party strategists, it involves elected officials. Participan en este pánico o afecta tanto a los estrategas como a los funcionarios del Partido Demócrata. It involves fundraisers. E incluso a los aportantes. And they're having conversations about the president's performance, which they think was dismal, which they think will hurt other people down. Y están teniendo conversaciones sobre el desarrollo, la performance, bueno, sí, la actuación, esa es la palabra, sobre la actuación del presidente y creen que fue desastrosa y que va a arrastrar a otros candidatos demócratas al desastre. The party in the ticket, and they're having conversations about what they should do about it. Y están teniendo conversaciones ya sobre qué deben hacer al respecto. Some of those conversations include, should we go to the White House and ask the president to step aside? Others are other the conversations. Algunas conversaciones son directamente respecto a, debemos ir a la Casa Blanca y decirle que, por favor, deje que se haga a un lado. Conversations are about, should prominent Democrats go public? Y las otras conversaciones son respecto a si los demócratas más famosos deben salir a hacer declaraciones públicas respecto a la necesidad del fin de la candidatura de Biden. Tremendo, esto inmediatamente después del debate, según los propagandistas demócratas, pánico dentro del Partido Demócrata, pánico dentro de toda la alianza de poder alrededor de Biden, y estas las discusiones, ¿no? El pedido a Biden de, señor Biden, por favor abandone la candidatura, y el pedido a las celebridades demócratas para que ellos mismos llamen públicamente a el fin de esta candidatura. That call, because they feel this debate was so terrible. They do say in moments in the debate later, the president got better and got his footing, but then at the end, even his closing statement was a little. Sí, hubo algunos momentos en el cual se puso un poquito mejor el presidente, pero incluso al final The contrast between the two candidates. Pero al final, incluso el cierre fue muy flojo, el contraste entre ambos candidatos. To be clear, none of them and a lot of Republicans don't think Donald Trump had a great night. Donald Trump broke the fact. Muchos republicanos incluso, quiero ser claro, muchos republicanos incluso creen que Donald Trump no tuvo una buena noche. No fue un gran debate de Donald Trump. Machine more than I can count tonight. That will be on the record as we go forward. Dijo un montón de falsedades, pero he refused to answer some very specific and direct questions about his conduct, about January 6th and what all. So that will be dealt with out there. And sometimes there's a parallel universe between. Eso es todo cierto, pero a veces hay un universo paralelo. The political elites and the American people. Be nice to see. A veces hay un universo paralelo entre las élites políticas y el pueblo estadounidense. What the voters say, but I can tell you, it started minutes in. It started with the first couple of answers. El desastre de Biden comenzó a los pocos minutos. This continued throughout the night from a, oh my God, oh my God, oh my God. Y fue de oh my God, oh my God, oh my God. Fue de oh Dios mío, oh Dios mío, oh Dios mío. Atención a la cara del reportero a la izquierda, ¿no? Con así una cara de trágame tierra. To what do we do about this? And it involves very senior people in the Democratic Party. Y fue de Dios mío, Dios mío, Dios mío a ¿qué hacemos con esto? Including elected officials saying we have a problem. Y no solo entre los militantes demócratas, sino entre los dirigentes demócratas diciendo todos tenemos un problema.
Lo interesante de esto también, de este análisis, por cierto, el análisis muy bueno de este John King en ese análisis. Cuando abandonan el modo propaganda, realizó un muy buen análisis del desastre de de Biden, y también el hecho de que Trump no protagonizó un gran debate. Yo recuerdo debates de Trump en la elección anterior perdida contra Biden, muchísimo mejores para un tipo con el histrionismo, la capacidad escénica de Trump. Trump no realizó un gran debate, pero claro, al lado de él, su opositor, su adversario, protagonizó la hecatombe. Entonces, claro, apareció como el ganador absoluto, sin lugar a dudas de nadie, sin mucho Trump. Pero el otro, bueno, derretido y termina su candidatura. Así que el tipo un propagandista habitualmente, cuando quiere puede realizar buenos análisis. Lo cual, ¿qué determina? Que todo el tiempo aparece mintiendo conscientemente. Si no, un mal analista comete un error sin querer en el análisis, no. Todo el tiempo presenta una mentira, y cuando debe despabilar o debe rectificar frente a una cosa innegable, puede realizar buenos análisis. ¿Sí? Así que propagandista y mentiroso, como todos los presentadores de CNN y todos los presentadores de Fox News. Todos propagandistas, ninguno independiente, ninguno crítico, a pesar de que podrían. Si no cometen errores por falta de capacidad, no presentan mentiras por tontos, sino por mentirosos. ¿Sí? Un poquito más no de este, sino del otro gran promotor, seguramente para ustedes conocido, este muchacho, este analista famoso llamado Ben Jones, siempre muy coqueto, muy bien vestido, fachero. Atención a uno de los más vehementes defensores de Biden y de los más vehementes críticos de Trump. Atención a sus palabras. I work for Joe Biden. Trabajé para Joe Biden o trabajo para Joe Biden. He didn't do well at all. No estuvo bien de ninguna manera. Trabajé para Joe Biden porque él en algún momento asesor de Joe Biden. No estuvo bien para nada. He did not do well at all. And he looked, I'll give you the analysis, you kind of have the old man versus the con man. Voy a hacer el análisis entre el hombre viejo contra el hombre bueno. I can walk you through how I'm supposed to see it and say it, but I just want to speak from my heart. Podría analizar esta diferencia entre el viejo y el bueno, pero lo quiero presentar de corazón, quiero hacer un análisis de corazón. I love that guy. Y yo realmente lo amo, lo quiero mucho. That's a good man. Es un buen hombre, todo esto es mentira, de buen hombre nada, Biden. He loves his country. Ama este país. He's doing the best that he can. Está haciendo lo mejor que puede. But he had a test to meet tonight. Pero tenía un examen, un test esta noche. To restore confidence of the country and of the base. Para restablecer la confianza del país y de la base demócrata. And he failed to do that. Y lo falló, la cagó. And I think there's a lot of people who are going to want to see him consider taking a different course now. Y creo que mucha gente va a querer que tome otra dirección. El tipo, jugadísimo también, todos estos tipos rejugados, y para ellos ahora comienza, para todos los propagandistas de Biden, comienza un periodo de incertidumbre. Cuidado, porque así como durante los 3 años y medio de Biden ametrallaron a Trump con todos los medios demócratas e incluso con la demonización de los periodistas trumpistas o republicanos, como por ejemplo los ataques contra Tucker Carlson, a tal punto que la cadena Fox News, acosada por un proceso judicial, por una deuda, acosada por el gobierno y por, los enemigos de Trump, determinaron como acuerdo, abandonamos a Tucker Carlson, nuestro principal
presentador, un tipo muy popular, muy crítico de Biden y a favor de Trump, naturalmente. Abandonamos a nuestro as de espadas y por ende una de las voces más críticas del gobierno a cambio de la condonación de deuda de nuestra cadena televisiva, ¿sí? Como una suerte de acuerdo para la supervivencia de Fox. Así que ese es el destino de los periodistas trumpistas durante estos 3 años y medio. Bueno, ahora de repente vamos a presenciar lo contrario. Va a comenzar una demonización de los periodistas demócratas, como este tipo. Por eso, los tipos descorazonados, en serio, si bien siempre me entiendo el desasosiego de todos estos muchachos propagandistas, cierto, porque para ellos comienza una etapa difícil. Condenables ambas formas de presión al periodismo, las de los demócratas a los periodistas republicanos y las futuras, seguramente, de los medios republicanos y del gobierno de Trump contra los periodistas demócratas. Los periodistas deberían realizar su trabajo con libertad, sin temor a las consecuencias y con, bueno, qué mejor ejemplo que nuestra propia censura. Cuando uno realiza un trabajo analítico, si lo quieren llamar periodístico, acá nosotros no presentamos informes periodísticos, sino trabajos de análisis más profundos que el periodismo, pero desde una perspectiva crítica, bueno, nosotros también víctimas de la censura, tanto aquí en la televisión alemana, en Deutsche Welle, lo recordarán, como en la propia plataforma YouTube. Y todo eso mal, no debería aparecer censura para nadie, deberíamos aparecer todos libres y los buenos analistas, los independientes, los críticos, los no pagados por nadie, no como los de Fox News, no como los de CNN, propagandistas, deberían poder presentar sus ideas libremente. Así que toda la censura mal, la de un lado y la de otro, y estos tipos ahora asustados por su futuro, como seguramente también asustado, por cierto, seguramente también asustado, el propio Biden, aunque bueno, lo que pueda dentro de esa cabeza, y el resto de de sus ministros, porque así como el gobierno actual comenzó una persecución judicial contra Trump y sus funcionarios, ¿sí? Y su grupo político, el grupo de gente alrededor suyo, con el objetivo de, bueno, su destrucción antes de las elecciones, va a comenzar lo mismo, después de la victoria muy probable de Trump, va a comenzar lo mismo contra los demócratas. Igual de condenable, condenables todas. Todos los ataques políticos utilizando el poder judicial y utilizando el poder del Estado con un objetivo político, ¿sí? Así que el susto real. Estos tipos ahora asustados, ¿sí? Por la revancha, la venganza. Esa es la situación en Estados Unidos, una situación de decadencia, ¿sí? En los países tercermundistas, bananeros, en los países en decadencia, presenciamos esto, la utilización del aparato del Estado para la persecución política de los opositores. Esa es la situación de Estados Unidos, ahora contra Trump, en el futuro seguramente contra los enemigos de Trump, ¿no? Dada vuelta la tortilla, ¿sí? El panqueque, pip, de un lado primero, ahora del otro, muchachos. We're still far from our convention, and there is time for this party to figure out a different way forward if he will allow us to do that. Estamos lejos de la convención y hay tiempo todavía para elegir otro candidato. But that was not what we needed from Joe Biden, and it's personally painful for a lot of Pero no es lo que necesitamos de Biden y es realmente muy doloroso personalmente. people. It's not just panic, it's pain of No solo es pánico, es dolor. El tipo con lágrimas en los ojos. what we saw tonight. No solamente es pánico, sino que es dolor lo que pasó esta noche. ¡Epa! ¡Epa, epa, epa, epa! Fuerte, ¿no? Fuerte. Bueno, qué bueno que todavía dentro de la política en general y de la política de Estados Unidos, la principal potencia del mundo, puedan aparecer momentos políticos disruptivos, ¿sí? Y que no todo lo determinen las élites
corporativas, políticas, las clases dominantes. Bueno, esta la línea y todos para allá. Y en este caso, la línea caminada hacia una tercera guerra mundial. Qué bueno que cada tanto, incluso por cisnes negros como la demencia senil de un candidato, de repente deban rectificar, por lo menos hacia algún lado distinto, ¿sí? Un poquito más, no de estos analistas, sino de los medios impresos, ¿sí? New York Times. Biden no lucha, sino Biden tropieza, tiene problemas, esa es la traducción, en este caso, la connotación del verbo en inglés struggle, Biden struggles, Biden tropieza, mientras Trump se enfurece en un debate polémico. Los demócratas hablan sobre reemplazar a Biden en la fórmula, New York Times, más cerca de Biden, imposible. Bueno, los ataques del expresidente Trump con frecuencia eran falsos, bueno, pero efectivos. Es aterrador. Los votantes expresaron su preocupación por las dificultades del presidente Biden. Aterrador. ¿Qué más? ¿Qué más podemos presentar de los medios demócratas? De la desesperación y el llamado directamente al fin de la candidatura de Biden, de la noche a la mañana, aunque de la noche a la mañana para ellos, porque ellos en su burbuja de delirio, ¿no? Nosotros con esto dicho hace 1000 años, ¿cuántos programas, cuántas transmisiones hechas acá con ustedes, demoledores y demoledoras, sobre esto, sobre los achaques de Biden, sobre el hecho de que no podía más? De hecho, si no recuerdo mal, ese es el título de una de nuestras transmisiones en vivo, no puede más. No. ¿Por qué? ¿Por qué la permanencia? ¿Por qué la insistencia? Y bueno, en gran medida porque un presidente así, un presidente gaga, un presidente ya senil, ¿sí? Sin sus capacidades mentales en funciones, bueno, aparece como un presidente cómodo para todo el mundo, por lo menos para todo el grupo de poder alrededor suyo, para el complejo militar industrial, para las clases dominantes detrás de su candidatura, básicamente las facciones del gran capital estadounidense, las grandes empresas ligadas a Wall Street, el sector financiero, las grandes empresas ligadas a el sector digital, ¿sí? Silicon Valley, las grandes empresas ligadas al sector digital, Wall Street, Silicon Valley, Hollywood, las grandes empresas ligadas al espectáculo. Una vez más, el sector militar industrial, todo el estado profundo estadounidense, las Victoria Nuland, los John Bolton, bueno, los Blinken, los Lloyd Austin, los Jake Sullivan. Para todos ellos, muy cómodo un tipo así. Ellos presentan su pliego de políticas de acuerdo a sus propios intereses, armamentísticos, financieros, digitales, culturales, en el caso de la industria cultural, la industria del entretenimiento de Hollywood, y Biden, ¿no? Con la lapicera, con el bolígrafo, o como lo llamen en los respectivos países de ustedes, ¿sí? Firmando, así, medio tonto, firmado, aceptado, aceptado, aceptado. Claro, si el tipo no puede más. Para todos ellos muy cómodo. Por eso lo querían más. Por eso querían un candidato así, ya turuleco, pobrecito, tontón, atontado ya. Lo querían más tiempo porque para ellos así todo más fácil. Pero bueno, tan tonto, tan turuleco que ya ni siquiera puede aparecer frente a una cámara, ya no puede aparecer en un debate, sin el teleprompter, sin las tarjetitas, sin lo habitual, ¿no? Wall Street Journal, otro de los grandes medios súper encolumnados con Biden, segundito la traducción, acá. Política. Los demócratas debaten en privado, y ya no tan en privado, porque dicho ahí en público, en CNN, los demócratas debaten en privado la posibilidad de sustituir a Biden en la fórmula presidencial. El vacilante desempeño del presidente en el debate genera agitación en el Partido Demócrata sobre su candidato para 2024.
Segundo titular, la desastrosa noche de Biden alterará el curso de las elecciones. El desafío para los dos candidatos no podría haber sido más claro, ser algo que no eran, solo uno de ellos logró hacerlo. La actuación de Biden en el debate contra Trump reaviva las dudas sobre su idoneidad para el cargo. Y esto es cierto, para mí la preocupación de Biden ahora, de él personalmente, o por lo menos de su equipo más cercano, ya no aparece en la reelección, en su candidatura a la reelección, sino en el cierre de su mandato con algo de dignidad, porque este tipo ya no puede siquiera realizar el cierre de su gobierno en los últimos 6 meses, más o menos, un poquito menos. No va a poder realizar el cierre porque aparece perdido y bueno, y debe determinar un montón de cosas, muchas cosas relativas a la guerra en Ucrania, relativas a el conflicto en Gaza, o mejor dicho, la masacre de Gaza contra los gazatíes, el conflicto con China, alrededor de Taiwán, debe determinar un montón de cosas y ya parece, no solamente no puede, sino que ya parece público que no puede, ya documentó frente a las cámaras que no puede, entonces, ¿con qué legitimidad va a realizar decisiones relativas a todas estas cuestiones tan importantes y tan trascendentes para el destino de la humanidad? Ya, ¿sí? Porque una guerra, una tercera guerra mundial generaría consecuencias inenarrables para el conjunto de la humanidad. Por cierto, muchas gracias, Richie Morales, los candidatos del partido más poderoso del mundo, la caída del imperialismo estadounidense y el cambio por una gerontocracia. Gracias, Ezequiel, Richie, mil gracias, Richie Morales, Arte, por el apoyo. Muchas gracias también, naturalmente, a nuestra queridísima moderadora Beatriz Pulido por las 10 membresías. Y gracias a Valeria Cotos también por una nueva membresía. Como regalo, mil gracias a todos los apoyos. ¿Qué más? ¿Qué más presentamos? Después del pobre desempeño de Biden, ¿podrán los demócratas reemplazarlo como candidato? Esto en un medio de ellos, ¿sí? Biden se estrella en su primer enfrentamiento con Trump y otras conclusiones del debate. Desastre. Ahora presentemos a los medios adversarios, enemigos. Fox News. Fox News, seguramente en la noche de ayer en la redacción de Fox News, fiesta, ¿no? Descorchando champán, ¿no? O cava, ¿no? Como la llaman en España, descorchando ahí unas buenas bebiditas, ¿sí? Con mucha espuma, los vasos llenos, chin chin, salud, salud, y todo el mundo borracho y feliz. Fox News, presentémoslo. Por aquí presentamos todo en la versión original, la versión de en inglés, traducida por el navegador, ¿sí? Nada de fake news, las fuentes originales. Modo pánico. Modo pánico, y cierto, Fox News. Los demócratas se muestran preocupados por los duros ataques de Trump que ponen al ronco Biden contra las cuerdas durante un debate de alto riesgo. Sí, en realidad los ataques de Trump, bueno, pueden haber acelerado la situación, el desarrollo de la debacle, pero el desastre, el escándalo de la actuación de Biden respondió a su falta de claridad, a su demencia senil, no a los ataques de Trump en sí. Después Trump, obviamente, no los aprovechó. Bueno, los votantes independientes apoyan a Trump y critican la afirmación totalmente desacreditada de Charlotte. Bueno, cosas obviamente a favor del trumpismo. Personalidades de los medios sorprendidas por la mala actuación de Biden en el debate. Trump dice que Biden podría ser un delincuente convicto Trump pronto como deje su cargo. Trump dice que sacaría al reportero de Wall Street Journal, Evan Gershkovich, muy rápido. Bueno, así como en CNN, propaganda y mentiras, en Fox News lo mismo. Pero, una vez más, el reconocimiento de esta situación desastrosa. CNN impreso.
Esto en inglés, lo queremos en español, por aquí. La pobre actuación de Biden y las reiteradas falsedades de Trump. Debate presidencial. Bueno, acá la verificación de hechos del debate presidencial de CNN machacan con las mentiras de Trump y si Trump un mentiroso patológico, pero esa es su campaña. Nosotros con la mejor economía del mundo, la frontera súper segura, el medio ambiente espectacular a pesar de la explotación bueno, del petróleo como nunca antes. Bueno, intrascendente si verdad o mentira. Él quiere generar un efecto con sus mensajes y lo genera. Biden también con mentiras, un poco más sutiles, nada más. Pero lo importante es el cómo, la forma del mensaje. Algunos funcionarios demócratas expresan su preocupación por el desempeño del presidente mientras Trump arrasa con múltiples maniobras de desvío. Acá Van Jones fue doloroso. Van Jones reacciona a la actuación de Biden en el debate. ¿Qué más? Bueno, John King reacciona a las actuaciones. Bueno, lo he presentado recién. Vea cómo, bueno, estamos jodidos. Los demócratas se desesperan por el desempeño de Biden. Sí, bastante jodidos. Bastante jodidos, efectivamente. Bueno, para redondear, podemos presentar la primera declaración de Biden después de esto, con relación a lo sucedido, no sin antes recordar, por favor, demoledores y demoledoras, que nos acompañen con el like y con la suscripción. Nos ayuda eso muchísimo contra la censura, tanto a nosotros, acompáñennos, como naturalmente a nuestro canal hermano. Hoy Eduardo Bior presentaba esto de manera magistral, también con muchísimo más nivel de detalle que nosotros. Mañana recomienza el programa de Juan Antonio Aguilar a las 9, ¿sí? Así que no lo desaprovechen, presencien el retorno, el comeback, ¿no? La vuelta, el regreso de el querido Juan Antonio, después de su largo viaje ahí, su periplo por Asia Central y por las tres Romas, como lo llamó en la última vez. Así que, por favor, suscripción, like, tanto en nuestro canal como en su canal, y si nos quiere, como en su canal, como el canal de todos ellos, de todos los analistas de DMP Geopolítica, de Fernando Moragón, de Juan Antonio Aguilar, de Eduardo Bior, de Bruno Sgarcini, de Javier Martínez, de Adrián Celaya, y desde el mes próximo vamos a comenzar con 2 analistas nuevos, así que sorpresa, sorpresa, nuevos analistas también en DMP Geopolítica. Y bueno, si nos quieren ayudar a través de PayPal, debajo la información, o a través de una membresía, bienvenidos. De lo contrario, ayúdenos con la difusión, por favor. Eso para nosotros súper importante. Bueno, el cierre con las primeras declaraciones de Biden después de ahí. Uy, qué mala la calidad. Quizás pueda directamente desde Twitter con un poquito de mejor calidad. Sí, lo voy a presentar directamente desde Twitter. Un segundito, por favor. Acá. Ahí. Esto todavía naturalmente sin traducción ni mucho menos, porque esto recién de hace un ratito. Atención. Déjenme ser claros con esto. Esto de hace minutos. Sé que no soy un hombre joven. Dije lo obvio, todo el mundo muerto de risa, ¿no? Lo sé, lo sé. Bueno. Show, 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 el grito del público. Tiene un acto político de él, ¿no? Después. No camino tan bien como antes, como solía caminar. No hablo tan fluidamente como hablaba. No debato tan bien como debatía antes.
Pero sé lo que sé. Sé decir la verdad. Sé lo correcto de lo falso o lo bueno de lo malo. Sé diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y sé cómo hacer este trabajo. Sé cómo hacer las cosas. Y sé, como saben muchos, como saben todos los estadounidenses, cuando te noquean, cuando te tiran al piso, te levantas. I know what it took to take our economy from the depths of the pandemic to where it is today, the strongest economy in the world. Sé lo que tomó levantar la economía desde la pandemia hasta hacerla la economía más fuerte del mundo. I know what it'll take to bring this economy to everybody. I know what it'll take to rally the world, to stand up against Putin and defend freedom, not yield to him. Y sé lo que es recorrer el mundo para vencer a Putin y defender la libertad. And I know what it'll take to keep the world safe and free for the years ahead. Y sé mantener al mundo libre por los próximos años. Folks, I give you my word as a Biden, I would not be running again if I didn't believe with all my heart and soul I can do this job. Y les doy mi palabra con todo mi corazón. Yo puedo hacer este trabajo. Because quite frankly, the stakes are too high. Hay demasiado en juego. The stakes are too high. Presidente, el canto. Bueno, para aquellos demoledores y demoledoras para quienes esto parezca sorprendente, el hecho de que en este discurso posterior, en un ambiente más cómodo, más relajado, en otro momento, sin la presión, sin el memorizar, sin un debate, para quienes genere sorpresa que de repente aparezca enfático, de repente aparezca agudo, ¿sí? O reaparezca agudo, aparezca una vez más en uso de sus cualidades mentales y cognitivas. Bueno, esto responde a que la demencia senil está caracterizada precisamente por el carácter acumulativo de los problemas, de las dificultades, de los episodios de demencia senil. Realizo esta aclaración desde los conocimientos de alguien con experiencia personal en la cuestión de la demencia senil por mi abuela, en el cielo, descansando en paz. En su momento con demencia senil, a partir de una determinada cantidad de años ya grande. Las personas con esta condición en su vejez no abandonan de la noche a la mañana por completo la agudeza, ¿sí? Sino que estos episodios comienzan a aparecer alguna vez como un desliz, una cosita, después ya un poquito más, después más, pero de manera no todo el tiempo, sino de manera esporádica. Y con el paso del tiempo y el empeoramiento de la situación, cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que en un momento, bueno, se abandonan por completo la agudeza, la cordura. Por eso una persona con síntomas o con la condición de demencia senil puede, en un momento como ayer en el debate, aparecer perdido, desorientado, cometer este tipo de errores, de gaffes, de furcios, y quizás al día siguiente, porque amaneció bien, amaneció tranquilo, relajado, con la alimentación correcta, con su cabeza vuelta a las condiciones habituales, de repente reaparece bien por un momento, ¿sí? Pero
claro, eso no determina que haya desaparecido el problema, sino que en poco tiempo más va a reaparecer. Y con el tiempo, nunca, por lo general esto no retrocede, sino que va reapareciendo cada vez más. Por eso lo de acumulativo, cada vez más y sistémico, cada vez más, cada vez más. Quizás recuerdo, por ejemplo, cuando mi abuela ya bastante mal, una visita al geriátrico, una mañana, cuando ella ya bastante mal, bueno, una buena mañana y de repente reaparecía una persona considerada ya con la cabeza perdida y de repente una charla hermosa, chistes, recordando cosas. Bueno, horas más tarde ya quizás no recordaba nada. Todavía Biden no aparece en ese, perdón por recordar cosas personales así, pero bueno, a partir de eso mi percepción de estos achaques, ¿sí? Y los vaticinamos en este canal mucho antes que otras personas por el reconocimiento, el trato personal con este tipo de cosas. La mirada perdida, la boca, este tipo de cosas. Y una vez más, quiero la aclaración, no realizo un análisis desde el lugar de un médico o de un neurólogo, mucho menos, o de un psiquiatra o de un psicólogo. Sencillamente de la experiencia personal, pero bastante, bastante buena la percepción porque todas estas cosas predichas, vaticinadas. Hoy Biden bien, ayer pésimo. Y bueno, y de aquí en adelante cada vez peor. Por ende, a pesar de esta bravata de hoy de Biden, de no, voy a abandonar y cuando en Estados Unidos te caes, te levantas, ¿no? En este discurso tan hollywoodense propio de los estadounidenses, no va a participar hasta el final de la campaña, por lo menos si los demócratas no quieren cometer un suicidio sin siquiera la voluntad de lucha. Los líderes, quienes capitanean a Joe Biden por detrás de él, van a determinar su salida, tarde o temprano. Y muy probablemente más temprano que tarde, porque el tiempo ya casi terminado. Acá la situación, una situación de tiempo de descuento. La cuenta regresiva, ¿sí? Cada vez más cerca de cero para los demócratas. Ya hoy casi imposible una victoria demócrata. Todavía no del todo. Alguna probabilidad por ahí, pero casi imposible. Bueno, con Biden seguro que imposible. Así que recuérdenlo, esto dicho hoy, nosotros jugados, ¿sí? Acá tirados a la piscina, ¿sí? Biden va a abandonar la carrera electoral, casi con seguridad. Y si no, victoria segura de Trump. Así de sencillo. Bueno, sesión hoy un poquito más larga para nuestras transmisiones en vivo habituales, pero bueno, queríamos presentar esto de manera profunda. El domingo no nos va a acompañar, como tampoco nos acompañó el domingo pasado Fernando Moragón, porque Fernando en este momento en China, el domingo pasado también. Saludos para él, si por ahí en algún momento puede presenciar una de las transmisiones desde China, algo bastante difícil por el difícil acceso a YouTube desde allí. Así que nos va a acompañar Adrián El Dumer desde Australia. Y antes de eso, posiblemente presentemos la charla hecha el día de ayer con Pascal Lotatz, el profesor suizo en la Universidad de Kioto, un profesor suizo de Relaciones Internacionales en la Universidad de Kioto. Ayer realizamos la charla, ayer o antes de ayer, en inglés, naturalmente, él no puede con el español, pero ya generamos una traducción, como la vez pasada, con inteligencia artificial, un doblaje, excelente charla con él, excelente, él con un nivel de análisis espectacular y con una perspectiva muy interesante como un europeo, un suizo, pero en Japón, así que muchas cosas habladas también sobre China, sobre Japón y demás. Lo vamos a presentar antes, seguramente, el día de mañana, en estreno, y el domingo la charla con Adrián El Dumer. Así que, bueno, sí, efectivamente, Pascal Lotas, no escrito así, Martín, pero bueno, la pronunciación esa, sí, con Z y doble T, si no recuerdo mal. No Pepe Lotas, jajaja.
Yo entrando como un caballo en la broma. Pepelotas. Bueno, un poquito de humor para redondear la transmisión, así que esas las charlas previstas, una ya hecha, pero mañana estrenada, y el domingo con Adrián desde Australia, así que charlas desde Japón y desde Australia, ¿sí? Demoledores, los queremos mucho hasta el día de mañana.